Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La jornada informativa dio un giro rotundo cuando, entre flashes y preguntas, la actriz Anne Ercel pronunció una frase que inmediatamente transformó la agenda mediática: anunció que está embarazada. Lo notable no fue tanto el dato en sí, sino la manera en que se produjo la confesión. No fue un comunicado pautado ni una publicación cuidadosamente planificada, sino una declaración espontánea, pronunciada frente a la presión de las cámaras y la insistencia de reporteros que hasta ese momento buscaban un titular sobre su vida sentimental y encontraron, en cambio, un anuncio que modifica por completo el relato público sobre su presente y su futuro inmediato. Al margen de la literalidad del anuncio existe, sin embargo, la pregunta que inmediatamente monopolizó la curiosidad pública: ¿quién es el padre del hijo que espera Ande? En el corpus rumorológico que circula en redes y en columnas de farándula, sobresalen dos nombres que han estado asociados con la vida afectiva de la actriz en los últimos tiempos: Kerem Bürsin y Hakan Sabank. Ninguno de ellos ofreció, al cierre de esta edición, una declaración definitiva que aclare la situación, y ese silencio, lejos de calmar las especulaciones, las intensificó hasta convertir la incógnita en el eje central de un debate que atraviesa tanto portales como chats de aficionados. La propia alusión de Ande a la posibilidad de una boda, el próximo verano, enunciada con prudencia pero también con esperanza, introdujo una nueva dimensión en el relato: la planificación de un enlace que podría, en opinión de algunos analistas, convertirse en el espacio público idóneo para esclarecer quién acompañará a la actriz en la paternidad. No obstante, también existen interpretaciones antagónicas, voces que sostienen que la ceremonia podría ser concebida como un acto íntimo, pensado para proteger la privacidad de quienes participen y para convertir la unión en un resguardo frente al escrutinio, en lugar de un espectáculo destinado a acallar rumores. Desde la óptica de la gestión de imagen, profesionales en comunicación señalan que anunciar un embarazo en un contexto de máxima exposición es una decisión que puede obedecer a múltiples motivaciones: marcar la agenda informativa, proteger el relato propio frente a filtraciones externas, o simplemente compartir un momento de felicidad de manera auténtica. En cualquiera de los casos, la comunicación posterior exige una estrategia clara que contemple el bienestar de la madre, la protección de la intimidad y el modo en que se modulen las apariciones públicas para evitar la sobreexposición en una etapa tan sensible. La repercusión económica y de mercado es innegable. Para marcas, agentes y casas de moda, la llegada de un hijo a la vida de una figura pública de la magnitud de Ande implica replantear campañas, considerar agendas de apariciones y valorar la oportunidad de desarrollar contenidos vinculados a la maternidad. Al mismo tiempo, productoras y directores evaluarán la disponibilidad de la actriz para proyectos futuros, ajustando cronogramas y explorando posibilidades creativas que integren esta nueva etapa vital sin comprometer su desempeño profesional. En el ámbito de la privacidad y la ética periodística se reavivan interrogantes relevantes: ¿hasta qué punto es legítimo exigir respuestas personales a figuras públicas cuando esas respuestas afectan a terceros, incluidas personas que aún no han nacido? ¿Cuáles son los límites que deben respetar los medios y los reporteros para no convertir un acontecimiento íntimo en un espacio de vigilancia constante? Estas preguntas han vuelto a ponerse sobre la mesa en redacciones y foros especializados, impulsando debates sobre prácticas responsables y sobre la necesaria ponderación entre derecho a informar y derecho a no ser invadido. Las redes sociales, por su parte, actuaron como catalizadoras del fenómeno. En cuestión de minutos, etiquetas relacionadas con la noticia se posicionaron entre los temas más comentados, mientras fanáticos y críticos elaboraban narrativas alternativas, compartían líneas de tiempo afectiva y producían montajes que circularon con rapidez. Esa dinámica digital, tan poderosa como voraz, plantea un desafío adicional:
la velocidad con la que la información se propaga suele anticipar a las fuentes oficiales y puede convertir hipótesis en rumores que, a su vez, alimentan nuevas conjeturas. En materia de protocolo y planificación nupcial, circulan en despachos de organizadores de eventos diversos escenarios plausibles, desde la posibilidad de una ceremonia exclusiva en la ribera del Bósforo hasta la alternativa de una celebración íntima y reducida en un entorno natural. Diseñadores y ateliers de alta costura han mostrado interés y esbozado propuestas, aunque todo permanece en el terreno de la especulación hasta que las partes involucradas decidan revelar su voluntad de manera explícita. Es importante destacar la dimensión humana detrás de la noticia. La maternidad conlleva transformaciones físicas y emocionales profundas, y exige un acompañamiento seguro y profesional. Por ello, psicólogos y asesores familiares recomiendan priorizar la calma, establecer límites protectores frente a la prensa y construir una red de apoyo que permita a la futura madre transitar con serenidad esta etapa. La exposición mediática puede coexistir con la protección de espacios personales, siempre y cuando se adopten decisiones conscientes y respetuosas por parte de quienes rodean a la protagonista. A nivel internacional, la confirmación del embarazo halló eco en medios de distintas latitudes, en especial en regiones donde las producciones turcas gozan de notable seguimiento. Esta repercusión transnacional confirma la dimensión global de Hande como figura pública y exige, en consecuencia, una coordinación comunicacional que considere audiencias diversas y minimice interpretaciones erróneas que puedan surgir por la traducción o por los matices culturales. Desde Kepap te invitamos a participar en la conversación con respeto y responsabilidad. ¿Qué opinas sobre la decisión de Hande de anunciar su embarazo en vivo? ¿Crees que la identidad del padre debería revelarse de inmediato o piensas que es preferible esperar y proteger la intimidad de los protagonistas? Deja tu comentario, comparte este vídeo y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a Kepap. Activa la campanita y, si deseas apoyarnos de forma más directa, pulsa el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo, reportajes ampliados y transmisiones en directo. Tu participación es fundamental para que podamos seguir ofreciendo análisis profundos y respetuosos. En conclusión, la confesión de Hande Erçel abre un capítulo que combina emoción personal, gestiones comunicacionales complejas y un interés público que sin duda generará nuevos episodios informativos en los próximos días. Estaremos atentos a cualquier declaración oficial, a las reacciones de las figuras mencionadas y a la evolución de los acontecimientos. Hasta entonces, llamamos a la empatía y al buen criterio a la hora de comentar y compartir, porque detrás de cada titular hay personas cuyas vidas merecen consideración y respeto. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.